Señor presidente, muchas gracias por atendernos en este comienzo de año y permitirnos venir con usted a uno de esos tantos viajes que hace por toda Colombia. Hoy estamos aquí en Vallasolano, en el Pacífico colombiano. Muchas gracias, de verdad, Un presidente. placer, Juan Roberto, muchísimas gracias y un saludo también muy especial a toda la audiencia de Caracol. Bueno, presidente, arranquemos hablando un poco de estos viajes. Arranquemos un poco hablando del espíritu de que en medio de esta pandemia, de estas dificultades, eh, lo vemos a usted aquí en Vallasolano, en Quibdó, en San Andrés, en regiones apartadas de Colombia. ¿Cómo le ha ido en esos Pues recorridos, Juan como en este Roberto, que estamos hoy? cuando empezó nuestro gobierno a los 3 o 4 días estábamos realizando el primer taller Construyendo País. Nosotros solamente en talleres, recorriendo el país, mirando necesidades, haciendo compromisos durante los primeros casi 2 años de gobierno, hicimos más de 45 talleres. Después obviamente nos encontramos con la realidad de la pandemia, paramos durante un buen número de semanas, pero retomamos después con los talleres de reactivación y en este momento estamos llegando casi a 20 talleres de reactivación y se han hecho también en el territorio más de 80 consejos de seguridad. Y eso es para llevar el gobierno a los territorios y que no se queden los escritorios en la ciudad de Bogotá. Eso que permite que el equipo de gobierno llegue, trabaje con las comunidades, vea las necesidades, haga compromisos y se haga seguimiento para que los proyectos se materialicen. Y obviamente, como usted lo ve acá, tenemos regiones de Colombia que tienen deudas históricas. Y usted ha visto, estamos trabajando con proyectos, culminamos proyectos, pero las necesidades siguen siendo enormes. Entonces, el hacer esta presencia territorial es para que todo el Estado llegue, la ciudadanía vea su Estado trabajando y se materialice en proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades. Presidente, arranca un año muy difícil como el que terminó. Eh, la gente está, lo hablábamos hace un rato usted y yo, entre miedosa, desesperada, con incertidumbre. Estamos otra vez en medio de cuarentenas. ¿Cómo pinta este 2021? ¿Cuál, digamos, esa carta de navegación del gobierno arrancando este año, recibiendo semejante impacto de un año tan difícil como ha sido el que acaba de terminar? Lo primero que hay que reconocer, Juan Roberto, es que este es un fenómeno mundial. Es decir, el mundo está golpeado por una pandemia que llegó y que representa hoy quizás el mayor reto de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. En términos de pérdidas de vidas, ya son más de 2 millones de personas en el mundo que han fallecido. Estamos hablando de casi 100 millones de personas en el mundo que han registrado como contagiadas positivas a lo largo de esta pandemia. Y de la pandemia hemos tenido que adaptarnos, leerla, entenderla. ¿Qué veo yo? La pandemia no se ha ido. Y yo prefiero que la conciencia ciudadana se prepare para que entendamos que en el año 2021 vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID, pero con unos elementos que también traen luces de optimismo, la vacunación, por ejemplo, que se está dando en el mundo. Entonces tenemos que ser conscientes que la vacunación es un triunfo de la ciencia, desarrollarla en menos de un año, que viene un proceso masivo de vacunación en Colombia y en el mundo, cerca de 5.000 millones de personas en el mundo, pero este año, aún con la vacunación, tendremos que seguir con el tapabocas, el distanciamiento, los protocolos ¿Con las y evitar las cuarentenas? aglomeraciones. Pues es que yo creo que las cuarentenas, más que llamarlas así, ¿O los han confinamientos? Sí. sido intervenciones donde hemos visto que se han crecido los casos. Por ejemplo, muchas personas me decían, angustiadas estos días de lo que estaba pasando de pronto en Bogotá, y yo les decía, a lo largo de esta pandemia hemos tenido que tomar decisiones similares en otras ciudades. Claro, cuando ocurre en Bogotá se amplifica muchísimo más, pero lo cierto es que en todos los lugares del territorio donde nos hemos ido adaptando al manejo de la pandemia y donde hemos visto crecimientos de casos, donde altos niveles de ocupación, se han tomado medidas restrictivas. ¿Qué veo también importante? La focalización. Ya no es el concepto de el aislamiento generalizado, sino hacer las intervenciones donde vemos que se están presentando los focos de mayor contagio y de mayor crecimiento. ¿Y de qué depende que no tengamos esta situación? Del compromiso de todos. Un alcalde, un gobernador, el presidente, podemos tomar todas las decisiones que queramos, pero si las personas se empiezan a aglomerar en las casas, empiezan a relajarse en el uso del tapabocas, eso siempre nos va a traer una factura. Y nosotros lo dijimos empezando el mes de diciembre en Prevención y Acción, que a raíz del Día de las Velitas, si las familias se aglomeraban dentro de los hogares y no seguían estos protocolos, vendría eventualmente un aumento de casos. Lo vimos. Y la gente lo hizo. Lo vimos. Pero también hay que decirlo, Juan Roberto, no todo el país se comportó igual.
unos lugares que tuvieron mejor comportamiento que otros. Y el mensaje es, esto es colectivo. Si queremos que el año 2021 sea un año de la reactivación segura, nos toca avanzar con la vacunación, pero mantener la disciplina ciudadana en el distanciamiento, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, en los protocolos y algo fundamental, no aglomeraciones. Presidente, la vacunación. ¿Cuándo arranca la vacunación en Colombia? Mire, hay una cosa que me parece importante a raíz de su pregunta y es, nosotros venimos trabajando en un plan de vacunación desde hace prácticamente 7 meses, porque siempre lo dijimos enfrentando la pandemia. Había una expectativa de cuándo se desarrollarían las vacunas. Nosotros en Prevención y Acción anunciamos prácticamente desde el mes de julio que tendríamos un comité de expertos. Le dije también al país a través de Prevención y Acción en esas semanas que ya estábamos teniendo conversaciones con Janssen, con Pfizer, con otras farmacéuticas y al mismo tiempo con COVAX. Hoy, ¿qué tenemos garantizado? Hoy ya tenemos acuerdos, contratos, convenios para que 29 millones de colombianos tengan su vacuna. ¿Qué nos hace falta? 6 millones de colombianos más. Estamos finalizando algunos de esos acuerdos en los próximos días, pero ya hoy tenemos el plan, tenemos garantizados los 29 millones de colombianos y hemos dicho mes de febrero, el mes en el que empieza la vacunación masiva en Colombia. Usted habla de acuerdos, convenios y contratos, presidente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Porque eso ha generado una confusión enorme y una opacidad. Y ya vamos a hablar del tema de la confidencialidad. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? A ver, primero es en secuencia. O sea, ¿cuáles están firmados y cuáles están acordados? A ver, primero esto tiene secuencia. Hoy nosotros tenemos ya desarrollos, compromisos claros, es decir, ya hay vínculos contractuales obligatorios que hemos... ¿Contratos firmados? Claro, contratos tenemos en este momento para 29 millones de colombianos con sus dosis. ¿De dónde salen? Por un lado, COVAX, la estrategia mundial. Ahí tenemos en este momento 20 millones de dosis ya adquiridas para 10 millones de colombianos. Tenemos con Pfizer 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos, son 2 dosis. Tenemos con AstraZeneca 10 millones de dosis para 5 millones de colombianos y tenemos con Janssen 9 millones de dosis, 9 millones de colombianos porque es una sola dosis. Eso suma 29 millones. ¿Cuál es la meta del plan? Llegar a 35 millones de colombianos vacunados. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que en los próximos días cerremos también acuerdos con otras de las casas farmacéuticas y eso nos permite no solamente diversificar el pool, que fue una decisión de los expertos, sino adicionalmente con COVAX ya tener el 35 millones de colombianos, que es el 70% de nuestra población, para ser vacunada a lo largo de todo este año 2021 y que eso nos permita a nosotros tener inmunidad colectiva. ¿Por qué las farmacéuticas exigen tanta confidencialidad, presidente, cuando es un tema de salud pública? Esa es la realidad en el mundo, Juan Roberto. Es que yo le voy a decir lo siguiente. Enfrentar esta pandemia le deja a uno muchísimas lecciones. Yo recuerdo cuando empezó la pandemia, buscar ventiladores. Eso era una competencia mundial feroz por conseguir ventiladores. El mundo producía cerca de 250.000 por año y la demanda superaba los 3 millones. Y eso era prácticamente una especie de canibalismo para ir consiguiendo los ventiladores. Lo logramos, Colombia duplicó el número de unidades de cuidado intensivo. Después teníamos la competencia por conseguir pruebas, hisopos, reactivos, máquinas aceleradoras. También lo logramos en medio de una competencia violenta. Y hoy el mundo está enfrentando la necesidad de adquirir las vacunas. Es que son 5.000 millones de personas que se esperan sean vacunadas en el mundo en los próximos 18 o 24 meses. Cuando uno ve esa realidad, ¿quiénes son los que están vendiendo? O usted está en la estrategia COVAX, que también tiene la limitante frente al número de dosis y vacunas, nosotros ya estuvimos ahí, y los otros son los acuerdos bilaterales. Y las farmacéuticas son las que hoy, porque están vendiendo en todo el mundo, las que exigen esas cláusulas de confidencialidad. ¿Qué pasa si usted rompe la cláusula de confidencialidad? Se cae el contrato. Y no puede recibir las vacunas. Entonces, esto no es un tema solamente de Colombia, esta es la controversia que se está dando en muchos países de América Latina y en muchos países de Europa. Las farmacéuticas no están obligadas a venderle a los países. Entonces, si usted rompe el acuerdo, ellos dicen, perfecto, no se vende la vacuna y entonces inmediatamente se pierde. ¿Pero qué he dicho yo? Sí. Nosotros, a solicitud de los organismos de control, del Contralor y de la Procuradora General de la Nación,
nosotros hemos dicho, ahí están los contratos, véanlos, estudian, conózcalos, pero comprométanse también en manejar esta confidencialidad, dado que estamos enfrentando una situación donde lo más urgente es tener las vacunas rápidamente en el país y arrancar el Programa Nacional de Vacunación. Con esa cláusula de confidencialidad y con eso que usted nos dice, presidente, prácticamente pues las farmacéuticas tienen la sartén por el mango en todo el mundo, están mandando la parada, jugando con la necesidad, perdóname que lo diga así, pero entonces eso va a generar que nunca se sepa, por ejemplo, cuánto costaron estas vacunas, pues mire, dónde queda la transparencia. A ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, Juan Roberto, sí. Y es que para que se suscriban los contratos en Colombia, el Ministerio de Hacienda hace un acta que queda registrada en el giro que le hace la entidad correspondiente. Y usted puede ver a través de los documentos que son públicos emitidos por el Ministerio de Hacienda cuánta plata se ha girado a la unidad de gestión del riesgo para la adquisición de vacunas y se precisan las dosis. Entonces, esa información es pública. De hecho ustedes... ¿Cuánto va a destinar Colombia para vacunas? En este momento tenemos... O sea, ¿cuánto nos vale al Estado? En este momento tenemos alrededor de 1.5 billones de pesos que han sido destinados para la adquisición de esa vacunación para 29 millones de colombianos, 49 millones de dosis. Así está en este momento suscrito. Como le decía, son 20 millones de dosis con COVAX, son 10 millones de dosis con Pfizer, 10 millones de dosis con AstraZeneca, 9 millones con Janssen. Eso nos da a nosotros 49 millones de dosis, 29 millones de colombianos. Sí, presidente, ¿esa misma confidencialidad no es terreno fértil para que estas mismas farmacéuticas especulen con los precios? Pues, o le repito un poco la pregunta. Juan Roberto, yo le voy a decir, toca someternos a lo que digan estos señores por la necesidad. Es que este no es un tema de si Colombia o no Colombia. No, parece que es mundial lo que usted dice. Es un problema del mundo. Sí. Y en ese momento, ¿quiénes son los que ponen las condiciones de venta? Las farmacéuticas. Muy triste, por una sencilla razón. Muy triste porque hay un tema de transparencia. Sí, pero a ver, yo le digo una cosa. Supongamos o asumamos que uno no está de acuerdo con eso. Lo cierto es que hoy todos los países, todos los que han suscrito todos los acuerdos de compra, han firmado con el acuerdo de confidencialidad. Ahora, eso, como se lo digo, no es un problema de transparencia al final, porque la información, si la quiere conocer un organismo de control en Colombia, nosotros la entregamos, siempre y cuando se proteja también esa confidencialidad. Por eso el señor Contralor General de la Nación pidió conocer los contratos, él conoce los contratos. La Procuradora General de la Nación pidió conocer los contratos, conoce los contratos. ¿Y qué le hemos pedido nosotros a la Contraloría y a la Procuraduría? Acompáñennos. Todo el proceso, desde el momento en que ustedes ven los contratos, del momento en que llegan, vean el almacenamiento, vean la logística, vean todo el proceso en el país. Porque esto no es un tema caprichoso, ni es un tema de gobierno, es un tema de país. Y todos tenemos que estar en este ejercicio. ¿Qué tenemos garantizado hoy? Esos 29 millones de colombianos. ¿Qué esperamos cerrar en los próximos días? Llegar a esos 35 millones de colombianos. Tenemos un plan diseñado, tenemos cadenas logísticas, tenemos cadenas de refrigeración. Y yo lo que invito a todos los colombianos es que aquí no dejemos que llegue ni la politiquería, ni la demagogia, ni la desinformación. Sacar adelante una campaña de vacunación que ya la Organización Panamericana de la Salud la ha visto y ha dicho que es uno de los planes más importantes que tenemos en América Latina, es lo que nos da a nosotros la certeza de querer ser exitosos en este proceso. Sí, lo que pasa un poco, presidente, es que pretender, y no lo digo por nosotros, usted me está respondiendo acá, pero quienes han preguntado, no sé si es politiquería, también es legítimo preguntar y que haya transparencia. No, es que porque le repito incluso, presidente, que el tema es que estas farmacéuticas pareciera estar jugando con la desesperación y la necesidad de los países, en este caso a ver, Colombia. Yo se lo voy a poner de ese tamaño, Juan Roberto. Era casi imposible en el mundo ver una vacuna contra el COVID-19 antes de un año. Era casi imposible. Y usted vio todos los países desarrollados promoviendo su capacidad científica privada, esencialmente, algunos también lo hicieron desde el lado público, pero todos poniendo a trabajar a sus casas farmacéuticas para desarrollar las vacunas. Las farmacéuticas las han desarrollado. Ellos están vendiéndole a COVAX y ellos le están vendiendo también a los países en acuerdos bilaterales. Quien los vende es el que pone las cláusulas. Y claramente, también en la misma ley de transparencia en Colombia, se fijan unas excepciones a la publicidad de cierta información, esencialmente cuando tienen que ver o con secreto industrial o cuando tienen que ver con algunos aspectos de salud pública.
Dicho eso, la información que puede estar contenida ahí, que es sensible frente a las negociaciones que están haciendo también farmacéuticas con otros países, pues es lo que los lleva a ellos a exigir esa cláusula de confidencialidad. Si usted no está de acuerdo con la cláusula y no la firma, pues no compra las vacunas. Entonces, yo creo que esta situación, que como le digo, se presenta en todo el mundo, claro que a mucha gente le genera incomodidad, pero lo más importante es que los que tienen que escrutar eso por parte de los organismos de control tienen esa información siempre y cuando también asuman el respeto de esa confidencialidad. Y por otro lado, tenemos un programa coherente, serio y que busca que 35 millones de colombianos tengan su vacunación para que el país logre una inmunidad colectiva. La última pregunta de esta primera fase de la charla, presidente, sobre todo este tema de la pandemia, ¿no es un poco desgastante siempre achacarle la responsabilidad de lo que venga a la indisciplina de la gente? No lo digo solo por usted, también de los alcaldes. Es decir, la gente no logra como a veces entender, y se lo dice uno en la calle, oiga, es que los que nos gobiernan en el país, en las ciudades, pues dicen que la culpa es de nosotros, que porque salimos, pero la gran mayoría sale, presidente, es porque le toca trabajar. Donde una cuarentena más, a ver, Juan Roberto, mínimo 10 millones de personas que viven del rebusque, presidente. Pero a ver, es un poco desgastante. A ver, vamos por partes. Si hay algo que ha caracterizado la forma en la que hemos conducido desde el gobierno nacional esta pandemia, no es achacándole responsabilidades a nadie. Yo no me la he pasado aquí como presidente, entonces que esto es culpa del uno o culpa del otro. Estamos enfrentando una pandemia que derivada de un virus respiratorio agudo que se crece en la interacción humana. Y nosotros cuando vemos el comportamiento de Colombia versus otros países del mundo y países desarrollados, en muertes por millón, en contagios por millón, en tasa de letalidad, estamos mucho mejor que otros países. Y le hemos dicho al país desde el primer día el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, los protocolos de bioseguridad. De hecho, nosotros hicimos también ha habido mucha indisciplina, presidente. Hay que reconocerlo también, pero claro. Es que, Juan Roberto, lo primero que hay que reconocer en esto es la disciplina de los ciudadanos. Es que si no hubiéramos hecho un trabajo todos, gobierno nacional, gobernaciones, alcaldías y ciudadanía, no tendríamos ese comportamiento. Y miremos los escenarios iniciales que tenía el país cuando empezó la pandemia. Entonces, hay que reconocer eso. Pero también yo le dije a los colombianos, cuando en septiembre empezamos con el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, les dije, tenemos todos que protegernos. Y fíjese, pasamos septiembre, pasamos octubre, pasamos noviembre con niveles a la baja en términos de contagio y muertes. ¿Qué pasó en diciembre? Y lo alertamos. Hay que tener mucho cuidado con las aglomeraciones dentro del hogar. Vimos ciudades que se comportaron muy bien y vimos otras donde no se comportaron muy bien. Y un presidente, un alcalde, un gobernador puede tomar la decisión que quiera. Pero si usted llega a su casa y se reúne con 20 familiares, cada uno que viene de un entorno distinto y no se lavan las manos y no usan el tapabocas y se pasan la pandereta y cantan estruendosamente, se van a exponer a que haya personas contagiadas. Y de hecho, Juan Roberto, lo que más hemos visto en las últimas semanas en términos de fatalidades es que se han concentrado de manera más aguda en los mayores de 70 años. Jóvenes, miembros de familia que estuvieron en otros ambientes y que llegaron a la casa y contaminaron a sus seres queridos. Y por eso lo digo yo, la pandemia no se ha ido. Y hoy lo que está pasando en Colombia no es exclusivo de Colombia. Hemos visto en el último mes los casos creciendo en Estados Unidos, en Europa, en muchos países de América Latina. Nosotros hoy tenemos una mejor capacidad de respuesta en el sistema de salud, pero esto es colectivo. Nosotros tomamos medidas, pero necesitamos también que la ciudadanía, y yo sé que hay fatiga, y yo sé que hay desesperación, es que todos tengamos la conciencia de que al protegernos, protegemos a los demás. Usted puede estar en la calle, usted puede estar trabajando, el país ha visto muchísimos sectores trabajar, pero ¿qué es lo más importante? El tapabocas, el distanciamiento. Hemos visto aglomeraciones en muchos sitios, hemos llamado la atención, pero por Dios, sin el tapabocas y además en corta distancia, eso también implica una gran conciencia ciudadana, Juan Roberto. Pues, presidente, nos quedan muchos temas. En la siguiente fase de esta charla, pues hay que hablar de economía, hay que hablar de corrupción, narcotráfico, Estados Unidos, es decir, todo lo que viene para este año y medio todavía de gobierno, presidente. Muchísimas gracias. Muy amable, presidente. Bueno, presidente, segunda etapa de esta conversación y de este recorrido al que usted amablemente nos ha invitado. Este coliseo está nuevo, ¿no? ¿Esto es en Quibdó? En Quibdó. Esta es la infraestructura deportiva más grande que tenemos en el litoral pacífico. Le estábamos entregando el día de hoy. No solamente es este
complejo, que es este coliseo para deportes de lucha, contacto, levantamiento de pesas, sino también el estadio de atletismo, donde esperamos que cientos de deportistas que tienen la aspiración de ser competitivos, de alto rendimiento, puedan tener esta posibilidad. Y claramente responde a un compromiso que yo tenía con el departamento. Esta es una tierra de atletas, aquí hay muchísimos jóvenes que tienen potencial de ser grandes medallistas. Hicimos esta intervención, se la entregamos ahora al municipio y al departamento y esperamos que, cumpliendo nuestro objetivo de tener un ministerio del deporte, el mayor presupuesto que ha registrado Colombia para el deporte, esta sea una herramienta para ayudar a que el talento de los jóvenes se convierta en la esencia de su capital humano. Es un departamento de deporte, presidente, pero también de recursos naturales. Estuvimos esta mañana con usted caminando por Tutunendo en un parque natural precioso. El venir aquí y el haber recorrido eso, presidente, me sirve para preguntarle cuál va a ser la política del Estado que persigue el gobierno o que busca en temas de parques nacionales. Un tema que fue álgido terminando el año por el cambio de esta señora Julia Miranda por un señor que, pues, quienes criticaron el cambio dijeron, mire, no tiene mucha experiencia, si acaso en canchas sintéticas, no en parques, pero más allá de esa discusión, ¿qué tiene el gobierno pensado? A ver, varias cosas, Juan Roberto. Usted me decía la presencia hoy. Cuando nosotros estuvimos en Tutunendo esta mañana, ¿con qué nos encontramos? Hoy estamos inaugurando un sendero en uno de los parques más lindos que tiene la ciudad de Quibdó, que es además una herencia natural. Estamos hablando de un lugar con una biosfera fantástica, estábamos viendo toda suerte de especies. Inauguramos un sendero porque es el principal atractivo turístico que tiene la ciudad de Quibdó para sus propios habitantes. Continuamente van además a esta bella quebrada que se conoce como Sal de Frutas, que entra por un bosque, se ven las especies, los mismos integrantes del Consejo Comunitario van explicando el origen de cada una de esas especies y es una forma de hacer sostenibilidad. En nuestra agenda ambiental hay muchos temas. Uno, nosotros estamos liderando la transición energética en América Latina hoy. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos menos de 50 megas de capacidad instalada de renovables eólica y solar. Hoy ya hemos multiplicado eso por 7. Este año esperamos cerrar con más de 1.500 megas instaladas, 1.000 más el año entrante, y nos pone a nosotros con un crecimiento de más de 20 o 25 veces lo que teníamos cuando empezó nuestra administración. Estamos liderando una campaña grande por la movilidad eléctrica, sacamos la ley adelante. Hoy tiene Colombia, con sus ciudades, la flota de transporte público eléctrico más grande de América Latina. Estamos en la campaña de sembrar 180 millones de árboles, cerramos el año 2020 con 42 millones de árboles sembrados. Esperamos este año subir esa meta casi a 150 millones con las corporaciones autónomas regionales, con el sector privado. Pacto de Leticia, protección de páramos. Y usted me pregunta, parques naturales. Colombia debe tener hoy aproximadamente, Juan Roberto, 59 parques naturales, parques nacionales naturales. De esos parques hay 36 que tienen potencial para ecoturismo. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden ser conocidos, visitados, disfrutados, obviamente con todas las pautas de conservación. Y nosotros queremos que esos parques puedan ser conocidos y protegidos por la ciudadanía. La gente no protege lo que no conoce y hay una gran vocación. De hecho, los más de 1 millón de visitantes que tenemos al año en los parques se concentran en 2 parques. Una parte sustancial, mayoritaria, en el Parque de Islas del Rosario, que queda cerca de la ciudad de Cartagena, y tenemos también el Parque Tayrona. Pero el resto de nuestros parques deberían tener la capacidad de ser conocidos y protegidos por todos. Y usted me preguntaba por el cambio. Mire, yo aprovecho para decir esto. Yo a la doctora Julia Miranda le he tenido siempre gran reconocimiento. Ella llevaba una trayectoria larga al frente de parques nacionales y nosotros consideramos que era importante también renovar esa capacidad de ejecución sin ir en detrimento de ninguna de sus ejecutorias. Hoy tenemos una persona que mucha gente que lo quiso tratar de caricaturizar, decía, es que él venía de manejar el Instituto Distrital Canchas de sintéticas. Recreación. Sí, él tenía esa experiencia, pero sobre todo es un gran gestor público y tiene una directriz muy clara. Una, nosotros tenemos que acelerar la derrota de la deforestación en los parques nacionales de Colombia, que a lo largo de los últimos años se venía presentando. Y dos, Juan Roberto, nosotros necesitamos
hacer más visible, más protegible, más acariciable y degustable por la sociedad colombiana esos parques para que entre todos tengamos la conciencia de que hay que protegerlos por el bienestar de nuestro Usted país. dice que no se protege lo que no se conoce, pero eso no es un arma de doble filo, presidente. Empezar a abrir esos parques, esos sitios para que vaya la gente a Juan hacer turismo, Roberto, qué peligro, Juan ¿no? Roberto, muchos, ¿O cómo lo ven ustedes? muchos parques nacionales del país han estado abiertos por años. Mm. Como le digo, son 59 Claro, pero parques. otros no, muchos no. Es cierto. Hoy Y la no- gente, la gran mayoría va al Tayrona, creo que hablábamos del tema, y a Islas del y a Rosario. Islas del Rosario. Pero le digo, Picachos, Mm. Tinigua, el caso de Caño Cristales, el mismo caso que es interesante de Chingaza, Sí. con todas las pautas de conservación, Eso le iba a esos preguntar. parques nacionales deberían tener la posibilidad de ser visitados, claro, con un criterio de protección. Por ejemplo, Colombia tiene, óigame esta cifra, el 52% de los páramos del mundo, Ajá. 52%. Y la gran mayoría de colombianos no conocen los páramos. El conocer los páramos, conocer las especies endémicas que tenemos, como el frailejón, y vincular a la sociedad a protegerlos, que la sociedad entienda por qué los páramos son vitales como fuentes de agua, por qué entre todos debemos contribuir a su protección, inclusive en nuestros propios hábitos de consumo en las ciudades es fundamental. Tener esa capacidad pedagógica, demostrativa, invitar a la sociedad a la protección de los parques es fundamental. Hay otros parques que no tienen ese potencial y que son puramente de conservación. Eso está claro, esa ha sido una política que no la estamos haciendo ahora, es de años en nuestro Sí, país. ahí lo que hizo mucho ruido fue el tema del Parque Tayrona, donde se estaba construyendo un proyecto, presidente, y pues estaba de por medio que el expresidente Uribe estaba impulsando ese No, a parque, ver, Julia Miranda mire, no quería, Mire, sobre eso le voy a decir una y ahí cosa. hubo mucha Mire, suspicacia, porque... sobre eso hubo, como dijera yo, manipulación, chisme, noticias falsas. Nosotros desde el gobierno Ujú. no tenemos ningún interés en orientar los parques hacia el aprovechamiento de X o Y. Ese parque por muchos años tuvo un operador de unos servicios turísticos. Ese proceso de concesión terminó y venía un proceso de adjudicación que lo venía manejando la propia señora Julia Miranda, la doctora Julia Miranda. Nosotros, ¿qué tenemos que garantizar en ese tipo de escenarios? Número uno, que todas las cosas se hagan con total rigor. Pero ni el nombramiento estuvo relacionado con el Parque Tayrona, ni mucho menos nuestra política de parques nacionales está sujeta a la particularidad del Parque Tayrona. Lo que necesitamos es que los parques se protejan, incluyendo el Parque Tayrona, y que tengamos la posibilidad de que la infraestructura existente sea de calidad. Mire, por ejemplo, tenemos el caso de Chingaza. En Chingaza siempre ha tenido una facilidad de atención, algunos senderos, y ha tenido también unas facilidades para que las personas que puedan pernoctar, claro, capacidad limitada, lo puedan hacer. Pero esa infraestructura ha venido deteriorándose por años y nosotros necesitamos renovarla, mejorarla, y que muchos investigadores, muchas personas que están en el análisis de esas especies endémicas lo puedan hacer con toda la calidad necesaria. Sí. Este es un país, Juan Roberto, que tiene el 52% de su territorio aproximadamente en bosque tropical y tiene 35% de su territorio en territorio amazónico. Por lo tanto, proteger y garantizar que haya sostenibilidad y que haya rigor en la protección de esa biodiversidad es fundamental, y los parques que pueden ser visitables y que pueden abrirse a que los ciudadanos los conozcan y los protejan es algo que debemos hacer como sociedad para que todos entendamos que esos 59 parques y esos 36 con potencial para el ecoturismo sean una garantía de que serán protegidos para siempre. Dos temas finales de esta charla, de esta etapa, presidente, a propósito del tema ambiental, narcotráfico. ¿Sí? En ese sentido, el gobierno, ¿qué tiene pensado cuando pues, las hectáreas se superan las 150.000? Hablábamos con usted esta mañana sobre ese asunto. Colombia está exportando cocaína. Mire, ¿Qué viene este año? Y ahí hay un tema clave que es fumigación. Vamos por partes ante su pregunta, déjeme, yo la voy a desagregar. Lo primero que usted dice, la coca es una amenaza, sin lugar a dudas. La coca y la cocaína es el combustible del terrorismo en Colombia. Cuando yo era candidato a la presidencia, alertaba sobre el crecimiento de los cultivos ilícitos. Colombia desde el año 2000, óigame esto, hasta el año 2014
venía con una tendencia de reducción del área sembrada. El país pasó de 188.000 hectáreas aproximadamente en el año 2000 a menos de 60.000 en el año 2014. Entre el año 2014 y el momento en que nosotros asumimos la presidencia, el crecimiento fue exponencial, llegamos a más de 200.000 hectáreas. Y yo siempre dije, tenemos primero que parar el crecimiento exponencial, lo logramos. Y segundo, tenemos que reducir aceleradamente esa área sembrada, empleando todas las herramientas, todas, sustitución, erradicación, desarrollo alternativo y por supuesto, de conformidad con los lineamientos de la Corte Constitucional, tener la capacidad de emplear herramientas de aspersión con precisión para enfrentar sobre todo áreas que, entre comillas, se han industrializado y que representan territorios minados o que estén también con francotiradores que atenten contra los grupos de erradicación. Esa combinación de herramientas para nosotros es vital. Y le digo una cosa, Juan Roberto, 3 mensajes. Primero, año 2020, el año de la mayor erradicación manual que haya registrado Colombia, 130.000 hectáreas. Claro, enfrentamos riesgo de resiembra, pero es una cifra muy importante. Segundo, las mayores incautaciones que haya registrado Colombia de clorhidrato de cocaína, más de 500 toneladas decomisadas en el año 2020. Y la tercera, un año récord junto con el 2019 en la destrucción de laboratorios en nuestro país. La lucha contra el narcotráfico debe emplear todas las herramientas, debe ser frontal, porque ese es el combustible de los terroristas que asesinan líderes, que asesinan personas que están en proceso de reincorporación, los que traten de intimidar comunidades. Ahí está la Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, el ELN, todas las disidencias de lo que llaman ahora la narcotalia, todas esas están hoy utilizando ese combustible y por lo tanto seguiremos confrontándolas con toda la determinación. Lo más efectivo, lo más, digamos, eficaz según los cálculos que hace el gobierno, ¿va a terminar siendo la fumigación, la aspersión aérea? Juan Roberto, la combinación de todas las herramientas. Por eso la política nuestra para enfrentar el problema de las drogas, que se conoce como Ruta Futuro, que la lanzamos hace casi 2 años, esa política tiene ejes. Y en esos ejes decimos, aquí no hay una sola visión, todo suma. En el lado de enfrentar los cultivos ilícitos, erradicación, sustitución, desarrollo alternativo, aspersión con precisión. Enfrentando la cadena criminal, quitarle a ellos los insumos, quitarle a ellos también los precursores químicos, fortalecer la lucha contra el lavado de activos y entender que la drogadicción es un fenómeno en nuestro país que hay que enfrentarlo desde una perspectiva de salud pública. Ahí viene enlazado el último tema de esta etapa, presidente. Este tema del narcotráfico íntimamente ligado con uno que va a ser fundamental en los próximos días, que es el cambio de gobierno en Estados Unidos. No parece ser buena la posición de Colombia frente al nuevo gobierno. ¿Usted comparte esa posición? A mí me parece que aseverar eso no tiene ningún fundamento. Pero, y lo digo por lo siguiente. Pero permítame, lo interrumpo, presidente. El Congreso americano, apenas se posesione Biden, apenas haya el cambio de gobierno, va a empezar a investigar la injerencia en las elecciones. Mire, el Juan Centro Roberto, Democrático fue claro que interfirió con falsas noticias en la Florida, con el tema del gastrochavismo, y es el partido de gobierno. Vamos a ir por partes. Sí. Primero, pongamos sobre la mesa el doble rasero. El gobierno colombiano, gobierno que yo lidero, no participa en ningún proceso electoral de ningún país. Y el funcionario de mi gobierno que trate de incidir en un proceso electoral de otro país, inmediatamente procedo con ese proceso. ¿Su embajador en Estados Unidos participó en ese tema? Déjeme terminar. Entonces, primero, en eso hay que ser claros. No hay un pronunciamiento mío sobre ningún proceso electoral, y menos el de los Estados Unidos. Pero le voy a decir una cosa, qué curioso, que hace unos años mi antecesor en la elección que tuvo lugar en el 2016 dijo, a Colombia le sirve más Hillary que Donald Trump. Y nadie dijo nada. Nadie dijo absolutamente nada. Declaración pública, que si usted entra a las redes sociales y la busca, ahí la va a encontrar. Yo no quise participar en el proceso electoral ni dar opiniones. Soy respetuoso de ese proceso electoral. Y segundo, la relación de Colombia con los Estados Unidos es bicameral y es bipartidista. Nosotros trabajamos con los dos partidos.
Y yo tengo relaciones con congresistas de los dos partidos que entienden el valor de Colombia como el principal aliado de los Estados Unidos en Latinoamérica. Y usted me pregunta, el Centro Democrático, algunos miembros del partido, lo dije públicamente. Dije, no, primero, no comparto que hagan opiniones con relación al proceso electoral en los Estados Unidos. Y segundo, me parece desacertado que se hayan hecho comentarios relacionados con ese proceso electoral. Fueron públicas mis declaraciones. Y adicionalmente le digo otra cosa, nosotros llevamos una política con Estados Unidos que lleva 20 años fortaleciéndose en el bipartidismo y en la bicameralidad. Plan Colombia, gobierno de Andrés Pastrana con Bill Clinton, gobierno Bush, Álvaro Uribe con George W. Bush, se saca adelante el proceso del Tratado de Libre Comercio. Presidente Barack Obama con el doctor Juan Manuel Santos, ahí también trabajaron en áreas comunes. Y nosotros hemos trabajado con la administración republicana y con un Congreso que también tiene una bancada demócrata para sacar adelante una agenda que pone hoy a Colombia, Juan Roberto, dicho por demócratas y republicanos, como el principal aliado de los Estados Unidos en América Latina. Pero su embajador Francisco Santos, el embajador colombiano en Estados Unidos, sí aparece el nombre de él relacionado muchas veces en esa injerencia. Han querido algunas personas... No, pero hay trinos, del embajador, hay trinos del embajador Francisco Santos. Perdón, Juan Roberto. Refiriéndose al tema. Usted muéstreme un trino donde el embajador diga que hay que votar por Donald Trump. No hay necesariamente que decirlo. Digo, no es como hilar un poco delgado, presidente. Lo que pasa es que al interior de su familia, él tiene unos parientes que han tratado siempre de atacarlo y de cuestionarlo. Y pero no sé si solo los parientes, presidente. Pero déjeme terminar. No, claro. Yo no voy a entrar en peleas familiares. Cuando vemos las declaraciones del embajador y la actitud del embajador, yo le voy a decir una cosa. Es un embajador que es reconocido y respetado por parlamentarios republicanos y por parlamentarios demócratas. Y en el último mes hemos estado, aparte de seguir hablando de la relación de Colombia con los Estados Unidos, haciendo además un gran ejercicio de coordinación para lo que se viene en el próximo año relacionado con América Latina, con importantes integrantes de la bancada demócrata. Le voy a dar un nombre, el senador Coons, que es el senador que reemplazó al presidente Biden en su asiento senatorial en el estado de Delaware, amigo de Colombia. Ha trabajado además en el programa que se conoce en este momento como Colombia Crece. El senador Rich, Nancy Pelosi, el propio Bob Menéndez, que es otra de las figuras importantes que tiene el Senado de los Estados Unidos. Por supuesto, también Gregory Meeks. Hay una serie de líderes importantes, demócratas y republicanos, que reconocen ese valor de Colombia. Entrar en la comidilla de enfrentamientos familiares escalados por quienes han tenido diferencias con el embajador, a mí me parece mezquino. Mucho más cuando ellos manejaron relaciones internacionales de Colombia, nosotros siempre fuimos respetuosos de una relación bicameral y bipartidista. ¿Lo va a dejar? Pareciera que indica eso, que lo va a ratificar. Es que le voy a decir una cosa. Con la nueva administración. Le voy a decir una cosa. Los ataques mezquinos que yo he visto contra él, que como le digo, parece que vinieran, además de una serie de conflictos internos de algunos de sus parientes, yo no voy a dejar que eso sea lo que guíe las relaciones internacionales de Colombia. Nosotros tenemos una relación bicameral, bipartidista y la seguiremos fortaleciendo. Mi interés con los Estados Unidos es seguir trabajando en propósitos comunes, principios comunes y objetivos comunes. ¿Cuáles son? El comercio, la integración, avanzar en los temas de inversión, avanzar en los temas de cooperación científica, avanzar en los temas de inversión en los planes de desarrollo con enfoque territorial, que lo veníamos desarrollando con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos y con la Agencia de Financiamiento Exterior de los Estados Unidos. Y algo que es fundamental, la lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Colombia, Juan Roberto, representa más del 48% de las incautaciones de droga que se hacen en todo el hemisferio. La campaña Naval Orión, la más importante del Caribe, para luchar contra las drogas, la lideran Colombia y los Estados Unidos con otros 23 países. Eso es una demostración muy clara de que objetivos, intereses y principios los compartimos y los seguiremos compartiendo. ¿Ha podido hablar con alguien del nuevo gobierno, de la nueva administración? Yo mantengo, mire, le voy a decir una cosa, hay una política que ellos han fijado, donde quienes están en el equipo de transición no están en contactos con otros estados, pero yo tengo relaciones cercanas con personas
que no solamente pertenecen o han pertenecido al equipo de la campaña del presidente Biden, sino que también han trabajado históricamente con Colombia. Y nosotros, una vez el presidente Biden asuma su rol de presidente de los Estados Unidos, seguiremos trabajando con su gobierno, con el gobierno de los Estados Unidos, en virtud de una relación bicameral y bipartidista que hemos querido fortalecer. Pues presidente, gracias por este segundo round. A propósito del Lo tinglado. veo con ganas de boxear. No, ¿cómo se le ocurre, presidente? Gracias por esta segunda etapa. Nos queda una más en San Andrés y Claro que Providencia, y allá hablaremos pues de la recuperación. Nos falta temas de corrupción, que es el otro gran tema. Así es. Pero si quiere arranquemos un poquito a hablar de esos temas. Bueno, corrupción, presidente. El tema que al país le duele, le indigna, y en medio de esta pandemia, por eso mucha gente también se indigna con este asunto de la corrupción. En ese sentido, el gobierno, como tal, su administración, ¿qué acción concreta va a desarrollar en este 2021? Le digo cosas puntuales, Juan Roberto. Una, se ha avanzado mucho con las herramientas legales que tiene hoy el país. En este gobierno, en mi gobierno, sacamos adelante con el Congreso de la República la ley que le pone fin a la casa por cárcel para los condenados por corrupción. Esa fue una de las promesas de campaña que yo le hice a los colombianos. Segundo, sacamos adelante la ley de los pliegos tipo, para que se acaben los pliegos sastres y esos carruseles de contratistas, el contubernio o la colusión entre empresas. Tercero, sacamos adelante la ley que hace obligatorio hacer públicas las declaraciones de renta de los altos funcionarios. Sacamos adelante la ley que hace obligatorio hacer públicos los conflictos de interés de los funcionarios. Y presentamos con la Mesa Nacional de Moralización un proyecto de ley que espero sea ley de la República este año, para que fortalezcamos las sanciones a las empresas involucradas a través de sus gestores, directivos y dueños en casos de corrupción. Esas son señales concretas. Y hay unos temas que son específicos, que a todos nos duelen. Nosotros no queremos ver más contratistas haciéndole trampa, por ejemplo, al programa de alimentación escolar. Por eso con la procuradora, con el contralor, con el fiscal, queremos hacer ese trabajo territorial para dar con esos bandidos y llevarlos a la justicia. Eso es independencia de poderes, colaboración armónica, y también desde el lado nuestro fortalecer la transparencia en todos los procesos de contratación estatal. Usted menciona la procuradora, está el defensor, está el fiscal, está el contralor, cercanos al gobierno. ¿Usted no cree que eso es un mensaje equivocado? Mire, Juan Roberto, que sean tan cercanos al gobierno personas que están en las cabezas de los órganos de control. Mire, Juan Roberto, le voy a decir una cosa. Usted me hace a mí esa pregunta, yo se la quiero devolver. Sí. El fiscal que yo encontré cuando llegué a la presidencia venía de ser el ministro de la presidencia del gobierno anterior. El procurador con el que yo me encontré cuando llegué a la presidencia venía de ser ministro del Interior, embajador en España y director de la Agencia de Defensa Jurídica del gobierno anterior. El defensor con el que yo me encontré cuando llegué a la presidencia venía de ser el secretario general del partido del presidente anterior. Entonces, ¿a quiénes hemos ternado nosotros? Número uno, a la doctora Margarita Cabello. La ternamos y la eligió el Congreso de la República. ¿Quién es ella? Una mujer que ha estado toda la vida en la carrera judicial, que fue la primera mujer presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que había sido procuradora delegada. Cumplimos con la Constitución y la ley, la eligió el Congreso. El defensor del pueblo venía de ser presidente de la Federación Nacional de Departamentos, no ha sido funcionario de mi gobierno, es una persona que se presentó su hoja de vida con dos personas también de excelentes calidades, la eligió la Cámara de Representantes. Y el fiscal general de la Nación fue elegido por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, por primera vez en una elección de un fiscal, la Corte Suprema elige por unanimidad a una persona por sus condiciones profesionales, por su conocimiento y por su integridad. Ahí la pregunta, presidente, más la reflexión, porque usted me preguntó, es que pareciera que no es nuevo, que lo hacen los gobiernos, pero no porque no sea nuevo haya que seguirlo haciendo. Yo creo que y se lo pregunto, porque es que Juan Roberto, por una sencilla razón. Es que pareciera que el mensaje, no sé si es equivocado, el poner amigos en los organismos de control o personas cercanas. Es que no es un tema de poner amigos. Vamos por partes. ¿Cómo se elige el fiscal general de la Nación en la Constitución? Por la Corte. Lo terna el presidente. El presidente manda una terna de 3 personas.
y el presidente la envía. La Corte puede rechazarla, la Corte puede no aceptarla Le pasó o a Uribe. la Corte elige. En la Procuraduría, el presidente terna uno de tres. Otro lo terna el Consejo de Estado, otro lo terna la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Defensoría, ¿qué dice la Constitución? Lo terna el presidente. ¿Y quién elige? Elige la Cámara de Representantes. Y en el caso del Contralor, el presidente no tiene nada que ver en esa elección. Ni terna, ni elige, ni postula. Hay un proceso que fue reglado años atrás a través de la ley donde se dice que pasa por un proceso concursal, por una evaluación de criterios y elige el Congreso de la República. Entonces, esos procedimientos están definidos en la Constitución. Y aquí no se trata de presentar a amigos, porque si fuera solamente ese el criterio, seguramente nadie los elegiría. Las hojas de vida de ellos no solamente fueron presentadas, escrutadas, discutidas, sino que además en todos los procesos ganaron con apabullantes mayorías porque se reconoció su trayectoria. ¿Cómo garantizar la independencia de un órgano de control que debe vigilar a los funcionarios públicos como la Procuraduría, cuando la Procuradora el día de la posesión, cuando usted le tomó posesión, dijo la frase, vamos a acompañar a nuestro gobierno? Perdón, van a acompañar al gobierno en el tema de la vacunación. Y si usted lo mira en cuál fue mi discurso, yo se lo pedí a ella, se lo pedí al Contralor. ¿Qué es acompañamiento? No se le olvide, Juan Roberto, que existe una función, función preventiva. Pero Y vamos a no, acompañar a nuestro gobierno, la Procuradora General de la Nación, que vigila a los perdón, funcionarios Juan del Roberto, gobierno. Yo creo que, con todo respeto, esa es una frase que se puede sacar de contexto. Pónganla en el contexto del discurso. Ella que dijo, vamos a acompañar a nuestro gobierno en el proceso de vacunación. ¿Qué es nuestro gobierno? En Colombia hay un gobierno nacional, no hay dos ni hay tres, hay uno. ¿Y cuál es el acompañamiento? En la función preventiva, que se lo pedía a ella y se lo pedía al Contralor. ¿Para qué, Juan Roberto? Para que miren con rigor, con todo el escrutinio, la llegada de las vacunas, la distribución de las mismas, el proceso en el territorio. Esa fue la condición de su afirmación. Y se lo digo, el acompañamiento lo solicitan muchas veces los gobiernos. Esta no es la primera vez ni será la última. Pedirle el acompañamiento a los organismos de control en su función preventiva y preliminar es fundamental para que en la independencia de los poderes también opere la colaboración armónica. Pero yo también, con todo respeto, yo nunca he oído un procurador decir nuestro gobierno. Bueno, Es que, ¿a usted no le gustó la frase? no, a mí no, al país. Bueno, es que pues, a mucha gente en yo el lo que país digo le es, generó... usted Nuestro lo puede gobierno mirar, ya no es del gobierno, a ver, es el usted Ministerio usted lo Público. puede mirar, Hay independencia a ver, de Juan poderes, Roberto, independencia usted de lo los puede organismos de mirar, control. Usted lo puede mirar y lo puede analizar. Si lo ve en el contexto de su discurso, se refirió a una solicitud que nosotros hemos hecho a los organismos de control para que acompañen el proceso de vacunación del país. Un proceso que requiere la unidad de toda Colombia. Esto no es un problema de gobierno, es un problema de Iván Duque, es un problema del ministro de Salud. La vacunación exitosa de Colombia requiere a todas las instituciones caminando por el mismo sendero para que esto sea exitoso para Colombia. En ese mismo discurso usted arrancó con una cantidad de vainazos, perdóname la expresión, al antecesor, al saliente Yo no procurador. mando vainazos, Juan Roberto. Yo nunca, mire, habló de temas de politiquería. Le voy a decir una cosa, yo no ando vainazos, usted ya me conoce. Todos mis contradictores políticos siempre viven tratando de llevarme al ataque personal, yo no lo hago con nadie. ¿Qué dije yo en ese discurso? ¿Cuáles son las condiciones importantes de Margarita Cabello? Una, no tiene aspiraciones políticas, no está buscando utilizar la Procuraduría como trampolín para aspiraciones futuras. Dos, ella no viene de la carrera política, viene de la carrera judicial. Tres, es una mujer que ha administrado justicia con objetividad. Cuatro, es una mujer que tiene una gran solvencia jurídica y que debe pronunciarse a través de sus providencias y no a través del bailoteo de los reflectores. Esos fueron mis comentarios. ¿Y esos no eran dirigidos al exprocurador Carrillo? En Colombia hay muchos intérpretes de discursos, Juan Roberto. Cuando yo quiero decirle algo a alguien... O mejor se lo pregunto, pero venga, se lo digo. ¿a quién iban referidas esas reflexiones? Van reflexionadas a lo que debe ser el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público en Colombia no debe ser visto como un trampolín político. Cuando hay alguien que administra justicia, pensando en ser candidato, administra justicia según sus sesgos ideológicos. Eso no le sirve a un país que tiene un Estado de Derecho. Por eso la garantía que le trae Margarita Cabello al país es que es una mujer que ha estado toda su vida en la rama judicial.
Ella no ha estado ni en cargos de elección popular, ni aspira a cargos de elección popular. Esa referencia es buscando un ministerio público que hable con la elocuencia de sus providencias y las acciones claras. Y si usted ve mi discurso, le dije, tenga toda la actitud firme y vehemente, clara, de escrutar y de sancionar a quien corresponda si actúa contrario a la Constitución y la ley. Presidente, ahora sí nos despedimos y aprovechamos mañana porque hay mucho tema, repito, sobre el tema de la reconstrucción de San Andrés. Yo creo que hay un tema Mañana fundamental. vamos a ver ese proceso, Juan Roberto, y yo quiero que usted pueda mañana ver sus propios ojos, primero, qué fue lo que nosotros encontramos el día de la tragedia, y también ver cómo en medio de tanta adversidad se está avanzando en este proceso. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Muy amable.